Esta mañana comenzamos un mensaje sobre uno de los versículos que creo yo son de los más importantes en el Evangelio de Mateo, y le pido que abra su Biblia ahí. Regresamos al estudio de Mateo y eso es algo que nos debe dar gozo. Llegamos a una sección que es sin duda contenedora de uno de los versículos más amados por la iglesia, más memorizados, más repetidos, porque es uno de los versículos no solo más importantes en Mateo, es uno de los versículos más importantes en todo el Nuevo Testamento y es uno de los versículos principales en toda la Biblia. Ese versículo es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermoso texto, preciosa verdad. La iglesia ha hecho bien en memorizarlo, repetirlo a través de los siglos y de poner su mente en ese precioso versículo porque es de gran importancia. Pero a partir de esta mañana no solo quiero que sepamos este versículo, quiero que entendamos este versículo, y tengo que iniciar diciéndoles que ese gran texto de Mateo 6:33 se encuentra en una sección que tenemos que entender. Esa sección corre de Mateo 6:25 al 34 y es donde vamos a estar estudiando. Va a ser nuestra porción por 4 semanas. Mateo 6:25 al 34. Y quiero solo anticiparle para que tengamos en cuenta que toda esta sección habla de la preocupación. Jesucristo enseña, y es la porción más importante de toda la Biblia, para hablar de la preocupación humana y específicamente para hablar de la preocupación por las cosas materiales, por las situaciones de esta vida, por las cosas terrenales y temporales. Y lo que Jesucristo nos va a decir aquí es que lo prohíbe. Él prohíbe que nos preocupemos. Déjeme darle lectura, por favor. Sígame con su vista. Mateo 6:25 al 34. Daré la lectura completa al pasaje. Es el primer mensaje que vamos a estudiar y quiero sentar la base con el texto mismo. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Preciosa porción de la Escritura, central en todo el Nuevo Testamento. Quiero anticiparle que esta mañana lo único que haremos en este mensaje es dar una introducción a esta porción. Esta porción es tan rica, esta porción es tan importante, es tan profunda. Una vez más me siento como el niño llevando su cubetita al mar para tratar de sacar el agua del mar y ponerla en su cubo de juguete. Es imposible ir a este pasaje, es tan profundo, es tan vasto, es tan imposible alcanzar la profundidad que hay en estas palabras, en estos 10 versículos. Así que solamente esta mañana vamos a tratar de dar una introducción a todo esto y después ocuparemos un mes para hablar de esta porción. Este es un pasaje central y requiere mucha paciencia y mucho tiempo y estudio y lo haremos. Así que esta mañana solo vamos a sobrevolar por Mateo 6:25 al 34 y tratar de dar algunas ideas previas o introductorias para lo que Jesús está hablando. Es muy fácil de entrada entender este pasaje porque todo está centrado en una sola verdad. Y esa verdad es que Jesús prohíbe algo. Y lo repite 3 veces. Versículo 25 dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo. Y versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Es claro que Jesucristo está prohibiendo algo. ¿Qué está prohibiendo? Afanarse. Afanarse. Esta porción está centrada en que Jesús prohíbe afanarnos y lo repite 3 veces. Esto es lo que está diciendo Cristo aquí. De entrada es muy básico, es muy sencillo, es claro, es transparente, es lúcido, no hay complicación. Jesús prohíbe que nos afanemos 3 veces. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Ahora, eso es tan solo la mitad de la verdad que está Jesús diciendo. Hay más y trataré de desenvolverla mientras pasan estos minutos. Quiero que primero entendamos la palabra o el concepto que está en esta porción y que es la palabra principal, y es afanarse. Si lo repite 3 veces y es la prohibición de entrada, ¿qué significa afanarse? ¿A qué se refiere Jesús con esta palabra cuando nos prohíbe hacerlo? Así que en primer lugar quiero que veamos el concepto y que entendamos el concepto. Entendamos el concepto afanarnos. Ahora, empecemos por lo común. ¿Qué entiendes tú cuando escuchas la palabra afanarse? No es lo que la Biblia está diciendo, pero ¿cuál es el sentido común de afanarse? No, la gente cuando piensa en afán o afanarse, está pensando en alguien atareado, en alguien sobrecargado de tareas. O también usamos esa palabra como para hablar de personas que nunca dejan de trabajar, siempre están trabajando y decimos, esa persona es una afanada y quiere decir nunca descansa, puro trabajo. Ese es el sentido común de la palabra, pero no es lo que Jesús está refiriéndose aquí. De hecho, nuestra palabra afán viene de un vocablo árabe, ¿sí? Increíble. Nuestra palabra afán proviene desde el árabe y esa palabra originalmente quiere decir consumirse internamente, desgastarse internamente. Habla de algo que sucede dentro de ti. Habla de una congoja interna, de algo que te consume por dentro, que deseas algo, pero por dentro te desgastas y te consumes interiormente porque no lo alcanzas, que ocupas fuerza y dedicación en algo que te está consumiendo por dentro. Bueno, nos acerca un poco, pero nada mejor que pensar en las palabras que dijo Mateo. ¿Qué palabra usó Mateo cuando nos dice 3 veces de parte de Cristo, no os afanéis? Ya saben, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Qué palabra usó Mateo allí? 3 veces en este pasaje está el verbo merimnao. No tiene que memorizarlo, pero va a tener que entenderlo. Merimnao es la palabra griega para afanarse, que aquí se nos traduce así. Merimnao literalmente quiere decir estar dividido o una mente dividida. Se refiere a cuando una persona está inquieta, que tiene la mente disparándose en diferentes direcciones. O como dijo un comentarista, cuando nuestra mente está en nuestros pensamientos tirándonos en diferentes direcciones, jaloneándonos a diferentes pensamientos, mente dividida. Es cuando una persona está inquieta, está trastornada por algo que está pensando. Tú has sentido esto, cuando tu mente se dispara y estás pensando cosas y luego vuelves y luego piensas en otras y estás pensando en soluciones. Esto es a lo que se refiere el verbo merignao, a una mente inquieta, a una mente que está pensando muchas cosas. Eso es lo que significa. Ahora, esta palabra griega del tiempo de Cristo es para nosotros, la mejor traducción sería, escuche, preocuparse. Preocuparse. Preocuparse es precisamente eso. Es tener una mente que está yendo en diferentes direcciones, pensando muchas cosas, pensando en diferentes opciones o dificultades, y la mente y los pensamientos se disparan hacia diferentes direcciones. Creo que la palabra mejor en español para referirse a lo que aquí se nos tradujo afán es más bien preocupación. Es algo interno. No es algo que haces, es algo que sientes. Eso es muy importante. Jesucristo no está prohibiendo que hagas algo, Jesucristo está prohibiendo que sientas algo o que te sientas de una manera. Y Él está diciendo, no te preocupes, no sientas esa carga o esa inquietud interna al preocuparte. Ahora, en nuestro español también preocuparse tiene otro sentido, hermanos. En nuestro español, preocuparse es preocuparse, o sea, ocuparse de algo previamente.
Y a veces decimos, no te preocupes, ocúpate. ¿Han oído ese dicho? Como no empieces a hacer algo antes de tiempo. Bueno, no es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo aquí se está refiriendo a una mente acongojada. Cristo aquí se está refiriendo a una mente preocupada, a un sentimiento en la persona, y eso le llamamos nosotros preocupación. Sentir intranquilidad, estar inquietos, tener un temor o una angustia causado por alguna situación. Así que eso es lo que está hablando aquí Jesucristo. Y creo y usaré por todas estas semanas la palabra preocupación porque es exactamente lo que Jesucristo se está refiriendo aquí. Una situación mental, emocional que nos embarga y que todos aquí hemos sentido. Todos nos hemos preocupado. Todos hemos sentido lo que es pensar cosas que nos afligen. También se le llama incluso angustia. En el Antiguo Testamento se usa mucho esa palabra angustia. El Salmo 77 que leímos hace un rato usa la palabra angustia y es prácticamente un sinónimo de preocuparse. Esto es lo que Cristo está prohibiendo. Versículo 25. Por tanto os digo, no te preocupes por tu vida. Versículo 31. No te afanes o no te preocupes, pues diciendo. Y versículo 34. Así que no te preocupes del mañana. Cristo está prohibiendo que el ser humano se preocupe. Ahora quiero que note esto. La preocupación es una inclinación humana debido a la presencia del pecado en nuestra vida. Piensa esto. ¿La preocupación es normal en el ser humano? Sí, todos nos preocupamos. ¿Pero la preocupación es buena? No. Es evidencia del pecado en nuestra vida. Antes de la caída en Génesis 3, Adán y su mujer no se preocupaban. No existía la preocupación porque no existía el pecado. Después de Génesis 3, que el hombre y la mujer caen en pecado, la preocupación existe porque la preocupación es parte de la naturaleza caída del hombre. Ahora, si usted está aquí y dice, yo no soy una persona preocupona, no solamente estás mintiendo, también eres preocupón, porque todos lo somos. Todos de alguna manera nos preocupamos por algo en cierto grado y en algún área, porque es una inclinación pecaminosa de todos nosotros, por ser pecadores. Por eso Jesucristo lo prohíbe. Jesucristo está diciendo, no se preocupen. Y Jesucristo da tres direcciones de esa preocupación que debemos evitar. Porque podríamos preguntar, ¿preocuparnos de qué? Jesucristo usa tres. Miren, por favor, versículo 25. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y dice, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Lo notó? Cristo dice, no te preocupes por la comida, no te preocupes por la bebida y no te preocupes por la ropa. Escuchen, hermanos, no te preocupes por la comida, no te preocupes por la bebida, no te preocupes por la ropa. ¿Qué son estas cosas? Cosas materiales, bienes terrenales. Lo que Jesucristo está prohibiendo es no te preocupes por nada de las cosas terrenales. Y se va a lo más básico. ¿Qué es lo más básico materialmente que necesitamos? Comida, bebida, vestido. Y Jesucristo dice, ni por eso te preocupes siquiera. Jesús está prohibiendo rotundamente la preocupación en nuestros corazones. Comer, beber, vestir, son cosas materiales básicas que sostienen nuestra vida y Jesús dice, ni por eso deberías preocuparte, te lo prohíbo. De hecho, en el versículo 34, el final, no es que Jesucristo incluya otra categoría, porque el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Ahora, ahí Jesús no había hablado del mañana. Es hasta el versículo final que habla del mañana o del futuro. No es que Jesús esté añadiendo una nueva categoría, sino que nos preocupamos por comida, bebida y vestido de mañana. Que nos preocupamos por las cosas materiales de mañana. No te preocupas por lo que tienes hoy, te preocupas por si vas a tener. Entonces, el futuro siempre se conjuga con nuestras preocupaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener o no voy a tener? Los rabinos antiguos decían, si tienes un pan en tu canasta y preguntas qué vas a comer mañana, eres una persona falta de fe. Porque siempre estamos pensando en lo que tengo y si lo tendré a futuro. Entonces es lo que está diciendo Jesucristo. No te afanes por lo material, si lo vas a tener o no lo vas a tener en el futuro. Jesucristo está prohibiendo el afán en cualquier dirección hacia las cosas materiales. Jesús lo prohíbe. Jesús lo prohíbe.
Ahora quiero que sepa que hay 3 ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que esta misma palabra griega que usó aquí Mateo se traduce preocuparse. En Mateo 10, Marcos 13 y Lucas 12, por ejemplo, allí la misma palabra merimnao, mismo verbo griego, se traduce no afanarse, sino se traduce literalmente preocuparse. Por ejemplo, cuando Jesús está advirtiendo a sus discípulos de las persecuciones venideras, él dice en Mateo 10: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahí sí se tradujo preocuparse, y está bien, porque de eso se trata. Es lo mismo que está aquí en Mateo 6. No os preocupéis, no te preocupes. Ahora, algo interesante, hermanos, que me encontré en esta semana en el estudio de este mensaje, nunca lo había notado en la Biblia yo, es que esta palabra preocuparse en la Biblia se usa de 2 maneras. Por favor, ponga atención a esto. Ya sé que esta primera parte del mensaje es técnica y todo, pero es importante porque es la base de todo lo demás. Hay 2 maneras en que se usa esta palabra en la Biblia. Una negativa, la mayoría de las veces, como aquí en Mateo 6, no te afanes, no te preocupes. Pero el mismo verbo en el Nuevo Testamento también algunas veces se utiliza de manera positiva. Y dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? De manera negativa se usa unas 14 veces. 5 en Mateo 6, 4 en Lucas 12, que es el pasaje paralelo ahí de Mateo 6. O sea, la mayoría de la preocupación negativa la enseñó Jesucristo. Él nos enseñó el corazón de la preocupación negativa y cómo debemos evitarla. Pero después hay 5 veces en el Nuevo Testamento que se habla de la preocupación o el afán en sentido positivo. Y dirán, ¿esto es posible? 19 veces en total aparece esto. 14 veces negativo, 5 veces positivo. Déjeme hablarle de las veces que aparece positivo. ¿Cómo es que meritnao, que quiere decir estar dividido, preocupado, se pueda usar algunas ocasiones de manera positiva? 3 veces se traduce en 1 Corintios 7, tener cuidado, o cuidar, o atender. ¿Te acuerdas de ese versículo cuando Pablo está hablando del matrimonio y dice Pablo en el versículo 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer? Esa frase tiene cuidado está traducida del mismo verbo que en Mateo 6 se nos tradujo afán, que significa preocupación, pero aquí está en un sentido positivo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, el que no está casado se preocupa, en el buen sentido, por servir a Dios. Y el casado se preocupa, en buen sentido, por agradar a su esposa. Esta es una preocupación correcta, por así llamarlo, una preocupación positiva. No se refiere a una preocupación angustiosa, sino se refiere a un cuidado positivo. También se traduce literalmente preocuparse en 1 Corintios 12:25, un pasaje que ustedes conocen, muy fácil de entender. Pablo dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Misma palabra. Y aquí se traduce preocuparse. ¿Y de qué está hablando? De la iglesia. ¿Qué quiere Dios? Que en la iglesia nos preocupemos los unos por los otros. Ahora, piensa esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo esté afligido, mordiéndome las uñas y angustiado en mi casa por qué le pasa al hermano? No, no se refiere a esa angustia. Se refiere a interesarme en la vida de mis hermanos. A que como miembros podamos poner atención y cuidado sobre los que son del mismo rebaño. ¿Te fijas? Se está usando la misma palabra, pero con un sentido positivo, no de preocuparse afanadamente, sino de interesarse por la vida de otros. Y finalmente se traduce en un versículo monumental en la carta a los filipenses, donde en Filipenses 2:20 Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. Hablando de Timoteo, Pablo dice, Timoteo se interesa, se preocupa por ustedes. Una vez más, no es que se esté angustiando, es que se interesa por esa persona. Ahora, yo no sé si ya lo notaron, hermanos, en esto que estoy exponiendo. Cuando la Biblia prohíbe preocuparse, es siempre respecto a las cosas materiales. Y cuando la Biblia aprueba el interés o el cuidado, siempre es por las almas y por las cosas espirituales. ¿Lo notaste?
Es decir, podríamos hablar de dos preocupaciones, si podemos llamarlo de esta manera. Una preocupación pecaminosa, que es cuando te preocupas por las cosas de este mundo, por lo tangible, comer, beber, vestir, techo, casa, trabajo, cuerpo, todo lo que es terrenal, todo lo que se puede tocar, todo lo que es tangible, todo lo que es temporal. Eso es una preocupación pecaminosa. Pero en la otra mano tenemos lo que la Biblia menciona como una preocupación espiritual, que podríamos llamarle una preocupación santa. Estar cuidando de las almas, del reino de Dios, de la vida espiritual de otras personas. La preocupación pecaminosa es por lo material y está prohibida. La preocupación santa es espiritual y está ordenada a que lo hagamos. Así que estas son dos formas en que la Biblia usa la misma palabra, una en sentido positivo, otra en sentido negativo. Ahora, hermanos, esto es exactamente lo mismo que está en Mateo 6, 31 al 33. Miren, por favor, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. ¿Te fijas? Cosas materiales. No te preocupes por cosas materiales. Esa es una preocupación material. No lo hagas, es pecaminoso. Y te lo enfatiza, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora, en vez de una preocupación pecaminosa, versículo 33, ocúpate en un interés santo. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes pecaminosamente por las cosas, versículo 31, interésate y ten cuidado del reino de Dios, versículo 33. No una preocupación pecaminosa, sino un interés espiritual en el reino de Dios. No te afanes buscando lo material, mejor interésate buscando lo espiritual. Es lo que Jesús está haciendo. Ahora, noten esto, Jesús no está diciendo nunca tengas interés por nada. No, 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 no. Nunca que no te importe nada en la vida. No, Jesús no está enseñando eso. Jesús lo que está haciendo es redirigiendo nuestra energía hacia el reino de Dios. Porque muchas veces nuestra energía, amados hermanos, está dirigida hacia las cosas del mundo. Y nos preocupa y nos aflige y nuestra energía está dirigida a las cosas terrenales. Y lo que Jesús está tomando es nuestra energía y dirigiéndola hacia su reino. No que no te preocupes por nada o que no te intereses por nada, que no te esfuerces por nada, sino que dirijas toda esa energía hacia el reino de Dios. Por supuesto, podremos hacer en este momento la pregunta, cuando tú te preocupas por el reino de Dios? Cuando tú estás afanado, frustrado, ¿es por la vida espiritual o es por cosas terrenales? Si tu preocupación es por las cosas, es pecado, como veremos en un momento más. Porque en el fondo, hermanos, Jesús está prohibiendo esto, afanarse, porque efectivamente es pecado. Ya entendimos el concepto. El concepto afanarse quiere decir preocuparse. Y aunque se usa de maneras positivas en la Biblia, mayormente es negativo y Jesús lo prohíbe. Pero ahora, en segundo lugar, entendamos el pecado. Esto es pecado. Preocuparse es pecado. En la mañana lo dije en el devocional con los que estábamos y todos abrimos los ojos como, no lo puedo creer. Preocuparse es pecado, pero todos nos preocupamos, sí, todos pecamos. Entonces, pastor, cada vez que yo me preocupo, ¿estoy pecando contra Dios? Efectivamente. Toda preocupación, hablando en ese sentido negativa, lo que me voy a centrar a partir de ahora, lo que está prohibiendo Cristo, toda preocupación es pecado. Por eso Jesús lo prohíbe. Escuchen eso. Ojalá lo puedan grabar en su memoria, en su corazón y en su espíritu. ¿Listos? La preocupación, en el fondo, es desconfianza de Dios. El que se preocupa está diciendo, Dios no se puede encargar de esto. Dios no es tan poderoso. El que se preocupa está desconfiando del poder, de la gracia, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la generosidad y del cuidado amoroso de Dios. El que se preocupa está diciendo, Dios no puede solo, tengo que ayudarle, por eso me preocupo para ver qué soluciones hago y ayudarle a Dios. La preocupación siempre es desconfianza en el Dios Todopoderoso y eso es un pecado que ofende a Dios, afrenta a Dios. Es un pecado que va en contra de Él porque estás diciendo, no es tan poderoso, no es tan amoroso, no es tan gentil, no es tan generoso, no es tan bondadoso como dice que es.
La preocupación es en esencia desconfianza de Dios. Por lo tanto, cada vez que tú te preocupas, estás dudando de Dios. Ahora, esto no es nuevo. Satanás tentó de esto mismo al Señor Jesucristo. ¿Dónde? Mateo capítulo 4. ¿Recuerdas? Primera tentación de 3. Di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Recuerdas? Lo estudiamos en su momento. Jesús tenía días de estar ayunando y se le presenta el diablo y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes hacerlo, hazlo. ¿Tienes hambre? Hazlo, aquí están las piedras. ¿Cuál era la tentación? ¿Hacer ese milagro? No. ¿Cuál era la tentación? ¿Comerse un pan? No. ¿Cuál era la tentación en sí que Satanás está atacándole? Está atacando esto. Desconfía de tu padre, no te está dando de comer. Desconfía de él. No es tan bueno tu padre como tú crees que es. Mira, ¿te ha dejado hambriento en el desierto? Ese no es un padre amoroso. Desconfía de él. Es más, echa a andar tu propio poder, Jesús. Tú puedes hacer que esta piedra se convierta en una concha. Hazlo, cómela. Ocúpate por ti mismo porque Él, tu Padre, no se está encargando de ti. Misma esencia del pecado que a nosotros se nos presentan las preocupaciones. Dudar de Dios. A Jesucristo el diablo le dijo, provéete por ti mismo, Jesús. Desconfía del Padre. A nosotros el diablo nos dice, preocúpate por ti mismo y desconfía del Padre. Pero es en esencia lo mismo. La preocupación es desconfianza en Dios. La preocupación es creer que no está Dios al control. Y saben, iglesia, esto es darle en la cabeza afrentándole el nombre del Señor Dios nuestro eterno y poderoso. Porque estás diciendo, no, Dios no es tan soberano. Es más, esto que me está preocupando ya se salió de sus manos. Por eso lo tengo que tomar yo, las riendas de este asunto. Somos tan insensatos cuando nos preocupamos porque estamos desconfiando de Dios. La confianza en Dios está bien remarcada en este pasaje. Véanlo, por favor, miren, para que vean que es cierto. Hay un capítulo 6, donde estamos, versículo 26, nos muestra a Dios como un padre que alimenta. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro, ¿qué? Padre celestial las... Vean cómo el pasaje Jesús remarca la confianza en Dios. Primero, versículo 26, el Padre alimenta. Confía en eso. Claro, hermanos, ese versículo es la base fundamental del coro. Si Él cuida de las aves, ¿qué? Cuidará también de mí. La provisión que Dios da a las aves lo hace con seguridad a nosotros, lo estudiaremos en su momento, pero el punto es que aquí Jesús enfatiza la confianza en Dios mostrándonos al Dios Padre que alimenta. Versículo 30 nos lo presenta como un Dios que te viste, que te da ropa. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Te fijas? Dios el Padre no solo alimenta, Dios también viste. Versículo 30. Y final, versículo 32, Dios el Padre sabe tus necesidades. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Uno de los tres, el Padre alimenta, el Padre viste, el Padre sabe tus necesidades. ¿Cómo no confiar en Él? Es lo que Jesucristo está diciendo. ¡Hey! Tu preocupación es porque estás desconfiando del Padre. Y el Padre te alimenta, el Padre te viste, el Padre sabe lo que necesitas. Este énfasis en la confianza en Dios está recalcada por Cristo y evoca la confianza práctica en un Padre que provee y un Padre omnisciente que sabe todas mis necesidades. Jesús es muy increíblemente sabio al usar dos veces Padre y una vez Dios. Porque Dios como Padre alimenta y sabe mis necesidades, pero como Dios es poderoso para suplírmelas. Como Padre me cuida y me ama, y como Dios tiene los recursos ilimitados para darme lo que necesito. Jesús enfatiza la confianza que deberíamos tener en Dios Padre, porque eso es precisamente. Cuando no la hay, entonces viene la preocupación. Cuando no confías en el Señor, la preocupación llega. Escuchen, hermanos. La preocupación comienza cuando la confianza se va. En tu hogar, la preocupación llega cuando arrojas la confianza en Dios por la ventana. La confianza en Dios te mantiene a flote. Cuando comienzas a dudar, vienen las preocupaciones. En ningún momento de este pasaje Jesús está diciendo que te va a enriquecer. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso.
Ya saben que no somos una iglesia que prediquemos la prosperidad porque no es lo que dice la Biblia. Y en ningún momento de este pasaje Jesús dice te va a enriquecer. Tampoco Jesús está diciendo como no te preocupes, Dios te va a hacer poderoso, rico y ostentoso. No está diciendo eso Jesús. En ningún momento promete riqueza, sin embargo, sí invita a que confíes en el Padre, que da comida, da vestido y sabe lo que necesitas. Yo no sé si ustedes pueden sentir eso en sus corazones haciéndolos vibrar, pero cada vez que nos preocupamos por las cosas materiales, estamos pecando contra Dios. Y desde ahora quiero decirlo, la salud está incluida ahí, ¿eh? No, yo me preocupo, pero no por qué comer, qué vestir. De verdad, hermanos, que no somos una generación de personas aquí en México que se preocupe por qué comer mañana. Tenemos eso y más. O sea, por eso estamos como estamos. Tenemos en abundancia, no nos preocupa qué comer, qué beber, qué vestir, porque todos tenemos en abundancia. Pero yo por eso no estoy hablando solo de lo que comes, bebes y vistes, estoy hablando de las cosas materiales, porque esa es la esencia de lo que Jesús está diciendo. Y eso nos preocupa. ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con este asunto? ¿Qué va a pasar con el millón que tengo guardado en ese banco? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Quién va a cuidar mis cosas? ¿Quién se queda en mi casa cuidando? ¿Que no me roben mi celular? Y eso, te decía, estas preocupaciones, escucha, también incluyen la salud. Porque la salud de qué es? Del cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? Material. Material. Algunos dirán, no, yo solo me preocupo por la salud de mi familia. Pues ni eso. Dios también la prohíbe. Que cada vez que te preocupas estás desconfiando de Él, de su amor, de su bondad, de que Él es un Padre que da generosamente y sabe sus necesidades incluso antes de que se las pidas. ¿Saben? Este principio que está enseñando Jesús aquí de prohibir la preocupación está en las cartas en el Nuevo Testamento. Y hay dos ocasiones que aparecen de manera monumental. Por favor, vaya rápidamente en Filipenses 4. Filipenses 4 nos da un versículo que es totalmente, va de acuerdo a lo que enseña Jesús aquí en Mateo 6. Filipenses 4, los dos versículos que vamos a ver son versículos bien familiares, pero quiero que estén ahí en la página para que vean por ustedes mismos cómo esto coincide de manera perfecta con la enseñanza de Jesús. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo escribe a una iglesia que está preocupada. Los de Filipos amaban a Pablo y sabían que Pablo estaba en la cárcel. Entonces la iglesia estaba preocupada por Pablo, que estaba en la cárcel, porque aunque le habían enviado una ofrenda, ellos querían hacer más por el apóstol. Y querían cuidarlo y querían atenderlo, y eso estaba bien, pero en su corazón estaban turbados y preocupados. Y Pablo les dice en Filipenses 4:6 a la iglesia, escuche, Filipenses 4:6, por nada estéis, ¿qué? Ahora, pausa ahí, pausa ahí. ¿Te acuerdas que te dije que la palabra que usó Mateo en Mateo 6 es merimnao? Aquí es la misma, aquí es la misma, una preocupación mental. Y Pablo dice, por nada estéis, cambiémoslo, preocupados, porque ese es el punto. Pablo prohíbe preocuparnos. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo había prohibido antes, en Mateo 6. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y aquí Pablo lo único que hace es repetir las palabras de Cristo, versículo 6, por nada estéis afanosos. Ahora, escucha, afanoso ahí lo mismo, pero ve el complemento del versículo. Dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué? Oración y ruego con acción de gracias. Pablo está diciendo, la preocupación se acaba cuando oras. ¿Por qué? Escucha, ¿por qué? Porque la oración es un acto de confianza en quién, en Dios. Cuando oras estás confiando en el Señor y entonces la preocupación se va. Es lo mismo que está diciendo Cristo. Confía en un Padre que da, que viste, que alimenta y que sabe. Pablo está diciendo lo mismo. Ahora, Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, creo que nos da el tiro de gracia. Porque Jesucristo en Mateo 6 dice, no te afanes por comida, bebida, vestido, no te afanes por el mañana. Pero ¿qué dice Pablo, hermanos? Por nada, nada. ¿Incluye tu salud? ¿Incluye tu salud? ¿Incluye tus estudios médicos? ¿El diagnóstico? ¿La salud de tus hijos? ¿El bienestar financiero de tu casa? ¿El trabajo en el que ejecutas para percibir y poder comer? Por nada te preocupes. Es un mandato general.
Por nada estéis afanosos. En vez de eso, confía. ¿Y cómo vas a saber que estás confiando? Porque oras. Oras a Dios. Hay otra porción en Primera de Pedro, vayan para allá, es otro texto. Pablo abonó aquí en Filipenses 4, pero Pedro en Primera de Pedro 5 nos da otra joya en cuanto a la preocupación. Primera de Pedro 5, versículo 7, también conocen este versículo. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pausa una vez más. Allá ansiedad se traduce del mismo verbo merimnao, es la misma. Que Jesús allá dijo, se nos traduce afanar, aquí se nos traduce ansiedad, pero es la misma idea, preocuparse. Por lo tanto, Pedro en versículo 7 está diciendo, echando toda vuestra preocupación sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer con la preocupación según Pedro? Echarla sobre él. Echarla es un verbo que es epiripto y quiere decir arrojar sobre. Es la palabra que se usa cuando Jesús va a entrar en Jerusalén y los discípulos epiripto sus mantos sobre el pollino. ¿Se acuerdan? Echaron su manto sobre el pollino para que Jesús se montara. Epiripto significa aventar algo sobre, tirar la carga de sí sobre alguien más. Y aquí Pedro está diciendo, ¿sabes cómo deshacerte de la angustia, de la preocupación? Échasela a Dios. Descárgatela de ti y arrójasela a él. ¿Y sabes qué hace la preocupación en las manos de Dios? Nada, nada. La preocupación se arroja, hermanos, y se arroja a las manos de Dios. Esa es la manera de comenzar a vencer tus preocupaciones. Arrójalas a las manos de Dios. Y Pedro hace lo mismo que Pablo al enfatizar la confianza en Dios, porque Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, confía en que Él es tu Padre bueno. Confía en Él. Ambos, tanto Pedro como Pablo, hacen lo mismo. Prohíben la preocupación e invitan a la confianza en Dios. Porque la preocupación es pecado. Es desconfiar de Dios. Es desconfianza de Dios. Nadie venga jamás con su propia conciencia a querer sentirte bien por tus preocupaciones. Las preocupaciones siempre son pecaminosas. Es más, esta noche, por cierto, espero que estés acá. Esta noche estudiaremos y veremos un pasaje en la Biblia, solo es como un adelanto, un pasaje en la Biblia donde Dios pone la preocupación a la misma altura que la borrachera, igual de pecaminosos. Preocuparse y emborracharse es igual delante de Dios. Esta noche lo estudiaremos. Es pecado, es desconfiar de Dios, es dudar de Él, es dudar de su amor, es poner en tela de juicio su carácter. O sea, es poner en tela de juicio su nombre. Eso es pecado. Por eso Pedro dice, échala sobre él. Muchas veces yo he dado este consejo y se los volveré a dar a muchos cuando sea el momento. Hermano, ¿y esa preocupación ya la dejaste en manos de Dios? Sí, 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 pastor, ya oré, ya fui en oración, ya se lo dije, pero no sé qué hacer. No, no se la dejaste, no se la echaste. Porque si se lo hubieras echado, ¿ya no estarías preocupado? Echar de sí es despojarte de ese peso y dejárselo al Señor. Es difícil porque estamos aferrados en el corazón a nuestras preocupaciones, es parte de nuestra naturaleza caída, pero Pedro lo manda y es posible. Echar tu ansiedad. Entonces, la situación que te preocupa no cambia, pero tu corazón cambia, porque ahora estás confiando en Dios. Y la persona enferma a lo mejor no sanó, pero en tu corazón sientes paz porque sabes que Dios está al control. Y que incluso si esa persona se muere, es porque Dios quería que muriera. Y tu preocupación no iba a cambiar que muera o no muera, porque Dios está al control. Algunos pensamos que con nuestras preocupaciones alcanzamos algo, ¿no? A lo mejor si me preocupo lo suficiente, mi familiar sana. A lo mejor si me preocupo lo suficiente, el mundo cambia. No, nuestras preocupaciones no cambian nada. Ese era un punto ahí en Mateo 6. Jesucristo lo dijo. Pero lo que estoy tratando de remarcar es que la preocupación es pecado. Por lo tanto, el principio, volvamos a Mateo 6, por favor. El principio en Mateo 6, 25 al 34, es que Jesús nos prohíbe preocuparnos por las cosas materiales. Es pecado contra Dios y en vez de eso, Jesús nos invita a confiar en su provisión, ocupándonos solo de su
reino. Versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios. Esto es así, miren, esto funciona así. Jesús está diciendo, no te preocupes por las cosas, por nada, dice Pablo, por nada te afanes, por nada te preocupes, confía en Dios. Pero vean, hermanos, cómo Jesús no nos deja en el aire. Ah, bueno, ya confía en Dios, está bien, confía en Dios. Y cada vez que me preocupe voy a confiar en Dios. No, Jesús nos da algo más. No solo confía, sino dedica tu energía a buscar las cosas de mi reino. Este es el mensaje, el principio completo en este pasaje. Jesús prohíbe preocuparse, invita a confiar y nos ordena a estar ocupados en las cosas de su reino. Algunos están muy ocupados en su salud, algunos están muy ocupados en su apariencia, algunos están muy ocupados en sus trabajos y cuidando sus bienes materiales, pero no están cuidando nada del reino de Dios, nada ocupados del reino de Dios, nada pensando en las cosas espirituales. Ahora, muy rápido, estoy diciendo que la preocupación es pecado. Se lo he explicado con la escritura. Pero ¿sabía que la preocupación también produce otros pecados? Sí, el que se preocupa seguirá pecando. Número uno, la preocupación trae más pecado porque trae soberbia. Trae soberbia. El que se preocupa peca de soberbia porque cree que Dios lo necesita a él, necesita su preocupación. Es soberbio porque el que se preocupa cree que puede encargarse sin Dios de las cosas y que solo necesita esforzarse más para lograr lo que quiere. La preocupación produce soberbia. Dos, la preocupación produce codicia. El que se preocupa está no solo preocupado ya, y es pecado, sino eso se amplifica y se vuelve en un codicioso que quiere siempre estar al último grito de la moda, tener lo mejor, portar lo mejor, presumir, no quedarse atrás. Entonces está preocupado por tener lo último, está preocupado por tener la moda, está preocupado porque quiere ser, lucir, tener, sentir, presumir, y eso es codicia, eso es codicia. La preocupación es pecado porque trae soberbia, porque trae codicia y porque trae exceso de trabajo en tercer lugar. El que se preocupa está trabajando todo el tiempo. Miren, amados hermanos, en esta iglesia, que gracias a Dios llevo 11, voy para 12 años de estar entre ustedes, más personas se han ido de esta iglesia por sus preocupaciones materiales que por cualquier otra razón. Más personas se han ido porque es que mi trabajo los domingos, las propinas, ay, mi antigüedad, mi casa, es que solo en domingo podía trabajar en mi casa y por eso más personas se han ido de este lugar preocupados por sus bienes que por cualquier otra razón. Jesús tiene razón, es verdad. El exceso de trabajo, porque según tú necesitas cubrir tus necesidades, es un pecado que es también producido por la preocupación. Te preocupas, trabajas más. Y claro, el que trabaja cree que está bien y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, cree que está bien. En un momento hablaré más de ellos, pero la preocupación produce soberbia, produce codicia, produce exceso de trabajo. Cuarto, produce deudas. Deudas. Estás preocupado por las cosas materiales y ¿qué haces? Oh, necesito una liviana, voy a sacar un préstamo. Y con eso se arreglan mis problemas. Un préstamo, una deuda y una deuda imprudente es pecado. Ya saben lo que dice la Biblia. La Biblia no prohíbe todas las deudas, pero prohíbe las deudas necias, las deudas innecesarias, las deudas imprudentes, las deudas insensatas. Es lo que prohíbe la Biblia. Y cuando alguien se preocupa, rápido corre al banco y saca un préstamo, creyendo que eso va a solucionar y a traerle paz. ¿Ven cómo la preocupación produce más pecados? Nos vuelve adictos, todo eso a lo material. Y la pregunta es, ¿podemos derrotar de alguna manera la preocupación? Jesús dice, sí, confía en mí y busca mi reino. Confía en mí y busca mi reino. Ya entendimos el concepto del afán, ya entendimos que es un pecado, y ahora quiero entender con ustedes un poco y quitar la mirada un momento de la Biblia y ponerla en nuestro mundo. Quiero que entendamos nuestro mundo, la realidad de nuestro mundo. Por favor, síganme en esto. Aquí es donde trato de que vea cuán relevante es este tema a nuestra vida y a nuestro mundo. Nuestro mundo vive preocupado por las cosas materiales, ¿no lo cree? Somos un mundo preocupado. La gente vive preocupada. Es más, la gente cree que estar preocupado es lo normal. Y la gente en el mundo vive preocupada porque el motor del mundo es el dinero. El dinero mueve todo. El dinero es la mano que mece la cuna. ¿Qué dice nuestro dicho? Horrible, pero dice el dicho, ¿no? Con dinero
¿Saben el resto, verdad? El dinero tiene cierto poder en este mundo, porque la gente está preocupada por eso todo el tiempo. ¿Por qué las guerras entre las naciones? En el fondo es ¿por qué? Por dinero. Porque están preocupados por dinero. Entonces, vivimos en un mundo preocupado. El mundo alimenta las preocupaciones. El mundo propicia el afán. El mundo nos hace sentir que necesitamos preocuparnos. Escucha, vivimos en este mundo en el punto bíblico, sistema organizado por el diablo, controlado por el diablo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, y Satanás en este mundo ordena todo para que te haga sentir que tú debes preocuparte, necesitas preocuparte. Todo en este mundo está orquestado para que las personas vivamos creyendo que necesitamos cosas y preocuparnos por esas cosas. Me di a la tarea de notar cómo es que el mundo siembra preocupación en nuestros corazones. Y por ejemplo, pensé, solo es una manera de abordarlo, pensé en las tiendas comerciales y departamentales a las que estamos expuestos como mexicanos. ¿Cómo nos inyectan la codicia? ¿Cómo nos inyectan la preocupación por las cosas? Y me di a la tarea de buscar algunos eslogans de las tiendas departamentales y comerciales más famosas. Y esto nos inyecta su filosofía. Por ejemplo, Liverpool. Yo sé que usted no compra en Liverpool, ¿verdad? Liverpool dice, es parte de mi vida. Te lo sabes, más que los versículos. ¿Qué está diciendo Liverpool? Yo ocupo un lugar en tu corazón. Tú me necesitas. Es lo que está diciendo básicamente esta tienda a las conciencias de la gente. ¿Qué decir, por ejemplo, de Coppel? Mejora tu vida. O sea, estás mal, pero conmigo estarás mejor. Me necesitas. Me necesitas. ¿Te fijas cómo las tiendas inyectan la codicia para que te preocupes y busques las cosas materiales? ¿Qué decir de Sears? Sears, todo lo que quieres. Todo lo que también dice Sears, me entiende también, ¿verdad? ¿Cómo te hace ver que en ellos tienes la solución a tus necesidades y que ellos te pueden cubrir tu sustento? Walmart dice, ahorra dinero, vive mejor. En otras palabras, tu felicidad está en mí porque yo te voy a hacer ahorrar dinero. Y Coppel, no, ya dije Coppel, Electra, uno de los eslogan de Electra, que tiene varios, pero uno de los eslogan de Electra es, creamos momentos felices. Nosotros como tienda te hacemos feliz. ¿Te fijas, hermano? Tú dirás, pastor, nadie le hace caso a estos eslogan. Son un mensaje no subliminal, es directo y a la cabeza. Son mensajes que van a nuestra conciencia para hacernos creer que necesitamos codiciar lo que ellos venden y entonces preocuparnos por obtenerlo. Y no solamente te preocupas por obtenerlo, hasta dentro de ellas, de esas tiendas, hay bancos para que puedas tener un préstamo y comprar lo que ellos mismos te están vendiendo. Para que tengas doble deuda en la misma tienda. ¿Sí o no? Porque el mundo vive para inyectarnos preocupaciones por las cosas materiales. Dejemos el lado comercial y vayamos al lado familiar. Escucha, en tu familia y en mi familia nos preocupamos. ¿Cuáles son las preocupaciones de la familia? Yo lo resumí en 3 cosas que empiezan con C. En la familia nos preocupa comida, cosas y casa. Comida, cosas y casa. Comida, oye, vamos a alcanzar llegar a la quincena, al mes, oye, ahora no cayeron las propinas, oye, ¿qué? Comida, o cosas, ¿qué necesitas comprar? Ya lo compramos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Aquello, vamos a juntar. Y ahora, ¿qué más necesitas? Siempre es cosas. Y leía yo hace un par de semanas cómo ahorrar espacio en tu casa y decía alguien, no, no necesitas ahorrar espacio, necesitas menos cosas, tu espacio está bien, lo que tienes son muchas cosas. Es verdad, tenemos muchas cosas, pero aún así la familia está siempre preocupada por cosas. ¿Y ahora qué necesitas? ¿Y ahora qué necesitas? Dice, se provee y ahora, ¿qué más necesitas? Comida, cosas y casas. Siempre necesito una casa y ya la tienes. Ahora necesito una más grande, ya la tienes. Ahora necesito terminarla, ahora ya la tengo. Necesito otra casa. Otra, al lado, enfrente, en otra colonia, en otro lugar, la pongo a rentar, porque quiero tener más. Siempre es preocupación por casas, cosas o comida. Esa es la historia de las familias. Estamos preocupados por eso. Es una realidad. Y por supuesto, solo para tocar el ambiente laboral, en el ambiente laboral siempre hay preocupaciones porque
estás compitiendo con tus compañeros. Y siempre es la preocupación de quién vende más, quién es mejor trabajador, a quién van a reconocer, a quién van a correr, a quién no van a correr. Siempre está en el ámbito laboral ese sentir competitivo de necesitas afanarte, preocuparte para ser un mejor trabajador. También me di a la tarea, hermanos, de traerles delante de ustedes, y todo esto es para que vean la realidad. De lo que Jesús está diciendo tiene relevancia, es importante, porque me di a la tarea de hacer una lista de preocupones. No se preocupe, su nombre no está en esta lista, porque lo que hice no es poner nombres, es poner una lista de preocupones comunes, en la cual en esta lista todos cabemos en uno. ¿Listos? No están en ningún orden, los puse como se me fueron ocurriendo. Lista de preocupones. Número 1, los hipocondríacos. ¿Son o no son preocupones? ¿Qué es un hipocondríaco? Un hipocondríaco es una persona que se preocupa exageradamente por su salud, que cree que está enfermo o que adquiere enfermedades y que se sugestiona de los síntomas para hacerse creer y hacer creer a otros que realmente está enfermo. No sé, como los que dicen, oye, oye, una persona que le duele, a mí también me duele, igual, igual. Y ves que tu hijo se talla aquí, ¿te duele? ¿Te duele, hijo? Ah, doctor, doctor, ambulancia, casi, casi. Se llama hipocondriaco. Es una preocupación excesiva por la salud. Una clase de preocupón. ¿Está usted ahí? Segundo, pensé en los controladores financieros. Esas personas que siempre están preocupados por cuánto tienen, revisan sus cuentas, que no falte un peso, que no falten 20 centavos, tratar de ser totalmente obsesivo con sus cosas y su dinero. Que no te puede fallar ninguna cuenta y quieres evitar crisis a toda costa, siempre siendo muy obsesivo con tu dinero y ya revisaste que en tu cuenta, en tu aplicación está bien, pero vuelves a entrar por si acaso ya alguien te robó. Y estás, a ver, traías 5 pesos en la bolsa y 10 minutos después, no, sí, los traigo, todavía los traigo. Y luego 10 minutos después, ¿los traigo o no los traigo? Los traigo. No estoy diciendo que no cuides tus cosas, no estoy diciendo que no seamos buenos administradores, pero otra cosa es ser un controlador financiero. En tercer lugar, pensé en los acumuladores. Los acumuladores son ese tipo de personas que guardan cosas por si acaso. ¿Conoces a alguien así? Oye, ¿y esto qué es basura? No, déjalo, no es basura. Lo voy a necesitar. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, 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 luego. ¿Qué es eso? Acumulador. ¿Está preocupado? Sí, se preocupa por el mañana. ¿En qué sentido? En que cree que en el mañana va a necesitar algo y que si no lo tiene va a sufrir. Está preocupado por el futuro. Está preocupado por algo que cree que va a necesitar y que no quieres tener el temor de llegar ese día y no tenerlo. Los acumuladores les preocupa el futuro. Son aquellos que son muy difíciles para desechar algo y muchas veces convierten de sus casas una bodega. Ahora, si usted tiene muchas cosas en su casa y las utiliza, eso está bien. Aquí estoy hablando de otra cosa, ¿sale? En cuarto lugar, pensé en los trabajólicos. Los trabajólicos son los adictos al trabajo, los que no descansan, los que se autoexplotan, los que, como lo he dicho antes, trabajan sus 8 o 10 horas en la semana. Luego, cuando salen de trabajar, tienen otra chamba y el fin de semana sacan sus extras. Esos son trabajólicos. ¿Qué son? Están preocupados porque, y además se justifican porque, no, 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 no soy un trabajólico, soy responsable. Y justifican su adicción al trabajo como responsabilidad cuando no es eso. La Biblia lo nota de otra manera. A los trabajólicos les preocupa no tener o no sentir que tienen lo necesario o lo suficiente, por eso trabajan. Acabo de oír a una persona que dice, no, es que ya se embarazó mi esposa y ahora voy a tener que trabajar más. Yo cuando se embarazó mi esposa no trabajé más, seguí trabajando igual. Entonces, ¿hice mal yo o la persona está preocupada? Cuando la gente le viene una situación, ahora voy a tener que trabajar doble, trabajar triple. ¿Por qué? Porque están autoexplotándose, confiando en que su trabajo les va a dar la provisión en vez de confiar en Dios. Pensé también en quinto lugar en los amantes de la moda. Hablaba hace un momento algo. Los amantes de la moda que se vuelven compradores compulsivos, que tienen zapatos y zapatos y zapatos y blusas y blusas y blusas y tienen vestidos o corbatas, no sé lo que sean, tanto hombres como mujeres, porque les preocupa cómo lucen y entonces se vuelven compradores compulsivos para imitar a otros o lucir lo que tienen, sea un objeto de la ropa o sea también un objeto tecnológico. Son amantes de la moda. Ahora, aquí hay una pausa para decir algo antes de terminar los últimos dos. No estoy diciendo en ningún momento que comprar en estas tiendas o que tener cosas sea pecado.
En ningún momento he dicho eso. El pecado no es tener las cosas o comprar en las tiendas. El pecado es amar eso y preocuparte por eso. Eso es el pecado. La Biblia no nos llama a una vida pobre y harapos y no tener nada. No, no, no. El punto no es tener, el pecado es que amas eso y que te preocupas y diriges tu vida hacia ese propósito como si fuera para lo que fuiste creado. Y no es así. El pecado está ahí. Raíz de todos los males es que no el dinero, el amor al dinero. Así que he pensado en los hipocondríacos, los controladores, los acumuladores, los trabajólicos, los amantes de la moda. Penúltimo, sexto, los padres hiperprotectores. Sí, ahí están. Los padres hiperprotectores son preocupones porque todo el tiempo están angustiados por la seguridad de sus hijos. Anticipan el peor escenario con sus hijos. Siempre para ellos sus hijos les va a pasar lo peor de lo peor. Son padres hiperprotectores. Y en séptimo lugar, se preocupan de todo. Y en séptimo lugar y último, pensé, y no podía faltar, esto es clásico en nuestro mundo, clásico en México, clásico aquí, pensar en los preocupones, no supe cómo llamarle, así que le puse simplemente los interesados en las herencias. Interesados en las herencias. Cuando dices, no, no, tengo que dejar mi herencia, mis papeles en orden para cuando me muera no se estén peleando. Y aunque la hayas dejado en orden, te mueres y ahí están todos peleando por eso. Cuando estaba vivo, nadie le hacía caso, pero muerto ahora todos quieren y y luchan por eso, por la herencia, quieren la herencia. Eso es una lista de preocupones y avaros, preocupados por qué van a dejar y preocupados por qué van a recibir. En la noche veremos un poquito más de eso. ¿A qué quiero llegar con todos esos ejemplos? Bueno, sí, por un lado a que nos podamos poner en alguna de esas listas, ¿verdad? Y que reconozcas que nos hemos preocupado de alguna manera y que eso es pecado y que no agrada a Dios y que estás desconfiando del Señor y que en vez de hacer esto deberías de usar tu energía para el reino de Dios. Por eso Jesús nos manda, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, estoy por terminar. Regálame unos minutos más. Pero de todo esto ya entendimos el concepto, ya entendimos el pecado, ya entendimos también el mundo en el que vivimos, pero necesitamos recordar algo, hermanos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en Mateo 6? ¿Dónde estamos? Necesitamos entender el contexto. Necesitamos entender en qué contexto Jesús dijo, no te afanes. ¿En qué contexto? Mateo 6, 24, 25 al 34 es parte del Sermón del Monte, ¿recuerda? Necesitamos tomar el contexto. El Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, es el más grande sermón que Jesús ha dado. Y en ese sermón Jesucristo habló de 3 puntos. Primer punto, habló de los ciudadanos del reino. En segundo lugar, habló de la obediencia en el reino. Y ahora, a partir del versículo 19 de capítulo 6, Jesús está hablando de los obstáculos para el reino. Y Jesús en esto está enseñando que el principal obstáculo para el reino de Dios es el materialismo, la avaricia. ¿Te acuerdas que de eso está hablando Jesús aquí? Él está hablando del pecado de amar las cosas materiales, el pecado de la avaricia. Y en este contexto es que Jesús incluye la prohibición, no te afanes, porque Él está hablando del pecado del materialismo. Y para hablar de este pecado, recuerdas, Jesucristo está diciendo, versículo 19 al 21, hay dos tesoros, tesoros terrenales, tesoros celestiales. Hay dos ojos, versículos 22 y 23, ojo generoso y ojo tacaño. Lo estudiamos. Y versículo 24, hay dos señores. O amas y respetas a Dios, o amas y adoras a las riquezas. Y aquí en el último pasaje de esto, del materialismo, versículos 25 al 34, donde estamos, Jesús ahora habla de dos búsquedas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes busquen mi reino y su justicia. ¿Notas esta perfecta estructura? ¿Notas esta eh, perfecto discurso de Cristo? Dos tesoros, dos ojos, dos señores, dos búsquedas. Y en medio de todo eso, la enseñanza principal de Cristo es las cosas materiales, cuando las amas, se convierten en tu principal obstáculo para el reino de Dios. Las cosas materiales, cuando son tu tesoro, cuando pones el ojo en ellas, cuando las haces tu Señor y cuando te afanas por ellas, se convierten en tu principal obstáculo para el reino de Dios. Hoy, gente no se congregó en las iglesias porque están atorados
por el amor a sus cosas materiales. Lo que Jesús dijo tiene razón. El materialismo aleja de Dios, aleja de su reino. Lo enseñó Jesús en la parábola de las tierras. ¿Se acuerdan? Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las cosas materiales y la preocupación por ellas nos alejan de Dios. ¿Recuerdas a los escribas y fariseos? Ellos eran avaros. Y te pregunto, ¿estaban en el reino? No. ¿Por qué? Porque amaban las cosas materiales. El materialismo fue su obstáculo. ¿Recuerdas al joven rico? ¿Quería el reino de Dios? Sí. ¿Lo obtuvo? No. ¿Por qué? Porque amaba las cosas materiales. Entonces Jesús está diciendo, hey, a mi reino nadie entra, nadie, si no primero desecha su amor por las cosas materiales. Ese es el contexto en el que Jesús está hablando. Y en ese contexto mete la preocupación. Ni siquiera te preocupes por las cosas materiales. Y finalmente, hermanos, miren el texto, quiero entender la estructura, finalmente, quiero entender, vean ahí el pasaje, son 10 versículos. Como vieron, no entramos a nada del pasaje, solo estuvimos viendo la idea central. Pero quiero en último lugar que entendamos la estructura de este pasaje. Versículos 25 al 34 está claramente dividido en tres partes. Primera parte, la prohibición, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahí está la prohibición de Cristo. Claro, la repite en el 31 y en el 34, pero ahí está por primera vez, prohibición. Luego, Jesús pasa de la prohibición a una segunda sección de este pasaje para hablarnos de la ilustración. Versículos 26 al 30, Jesús nos da dos ilustraciones, la ilustración de las aves y la ilustración de las flores. ¿Para qué? Para entender que no es necesario afanarse o preocuparse, porque aún las aves y las flores tienen lo necesario porque su Padre o su Creador las alimenta. Así que, en primer lugar, prohibición, versículo 25. Segunda sección, la ilustración, versículos 26 al 30, con las aves y las flores. Y la tercera parte de este pasaje es la conclusión, en versículos 31 al 34. Por eso el 31 al 34 nos termina diciendo la gran verdad que Cristo quiere transmitir. Ahora, estas no son las partes del mensaje, solamente es la estructura del pasaje. Jesús primero prohíbe, luego ilustra y luego concluye. Y yo quiero concluir con esto. Este pasaje, hermanos, que Jesús habló y fue un discurso, antes de estar escrito fue un discurso dicho de una manera judía y aramea, de una manera excelentemente retórica, o sea, embellecida para que los oyentes la entendieran. ¿Cómo sabemos eso? Escucha. Este pasaje, 10 versículos, está escrito en forma climática. Climática quiere decir que va de menos a más, 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 hasta llegar al punto clímax. Así está escrito este pasaje. Jesús quería tener a la gente así, 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 y finalmente darles la bomba al final que les hiciera entender la idea que él quería enseñarles. Lo primero preparaba el terreno, pero el clímax les daba la instrucción fundamental que él quería transmitir. ¿Cómo vemos que esto está escrito así en forma climática? Jesús usa 13 negativos en este pasaje. 13 veces Jesús dice, no, no, ni, no, ni, no, ni, no te afanes, ni las estas, ni lo otro, no esto, ni esto. 13 negativos, verbos negativos. Y solamente usa uno en positivo. Porque los primeros negativos preparan el terreno. No te afanes, no te afanes. Mira las aves, no siembran, ni recogen, ni esto, ni aquello, ni a un Salomón, no. Y todo eso va preparando para el único verbo positivo imperativo, que es una orden que Jesús da. Y esa explosión en el clímax es el versículo 33. Buscad, buscad. Por eso la iglesia ha hecho muy bien en memorizar este texto, porque es el texto fundamental de lo que Jesús está diciendo. Es el texto que estalla en la enseñanza de Cristo. Buscad, seteo, un verbo que quiere decir buscar con esfuerzo. Dedicar tu vida a eso. Buscar primeramente el reino de Dios. Piensen, hermanos, este pasaje sin ese versículo sería un discurso aburrido. No hagas esto, no hagas lo otro, no esto, ni esto. Sería un discurso moralista, así se le llama. No, 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 no. Pero Jesús no hizo eso. Jesús prepara el terreno con muchos nos para después decirnos lo que sí.
Qué hermoso, qué hermosa estructura. Buscad primeramente el reino de Dios. Hermanos, en este pasaje, Jesús nos da 6 razones para no afanarnos o preocuparnos. Y es lo que vamos a ver en próximas semanas. En estos versículos, Jesús nos da 6 razones para no afanarnos ni preocuparnos. Número 1, razón de importancia. Número 2, razón de valor. Número 3, razón de incapacidad. Número 4, razón de fe. Número 4, por razón de la diferencia. Y número 6, por razón de enfoque. Estas 6 razones para no afanarnos están allí, no me las estoy sacando de la manga, están allí y las vamos a exponer una a una con la ayuda de Dios a partir de la próxima semana. Jesús no solo nos dice no te afanes, te dice por qué no hacerlo. Qué hermoso. Y te da 6 razones. Ahora, si planea venir esta noche será continuación de esto. No veremos no empezaremos a ver las razones, pero hoy por la noche, con la ayuda de Dios, veremos la doctrina del afán. Y es que hice una búsqueda en toda la Biblia de este tema y esta noche le voy a traer la esencia del afán visto en toda la Biblia para poder tener una doctrina del afán, por así llamarle. Así que le espero que le interese y venga esta noche a estudiar juntos lo que dice la Biblia del afán. ¿Por qué no nos inclinamos y oramos? Padre, después de haber oído tu palabra y la prohibición de Cristo y la realidad de nuestro mundo, la realidad de nuestro corazón, y la inclinación pecaminosa a preocuparnos, no tenemos más que venir a humillarnos delante de ti y arrepentirnos por nuestras preocupaciones. Porque no hemos echado nuestra ansiedad sobre ti siempre. Porque tu palabra dice, por nada estéis afanosos y nosotros en cambio por todo nos preocupamos. Señor, ayúdanos. Mi petición, Padre, es que tú nos des el entendimiento en estas verdades para que nos guíes a arrepentirnos. Danos un reconocimiento del pecado, del afán o de la preocupación. Señor, nosotros hemos desobedecido esto. Hemos desobedecido a Cristo. Nos preocupamos, desconfiamos de ti. Aumenta nuestra confianza en ti, Señor, en que tú eres un Padre amoroso, fiel, poderoso, generoso, bondadoso. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra confianza en ti. Y te pido que cambies la dirección de nuestra energía. En vez de ponerla en las cosas de este mundo, ayúdanos a poner nuestra energía en el reino tuyo. Padre, haz que esto que hemos hablado, tan solo una introducción, pueda ya comenzar a ser tu Espíritu la obra en nosotros y hacernos ver, darnos cuenta que estamos mal, que estamos viviendo mal, que necesitamos cambiar cosas y que para hacerlo solo necesitamos tu poder. Señor, en esta iglesia no queremos ser una bola de gentes preocupadas por el mundo y dándonos golpes de pecho el domingo. En esta iglesia queremos ser personas que te aman y confían en ti, aún en las dificultades, que echamos nuestras preocupaciones en tus manos y que nos dedicamos al reino tuyo para tu gloria. Señor, haz esto en nuestra vida. Te pido por las familias que estamos aquí, por los que trabajan, por los que estamos expuestos a tantas codicias en este mundo, tantas preocupaciones por materialismo. Ayúdanos, Señor. Suelta las cadenas de estas cosas de nuestra vida y ayúdanos a seguir la enseñanza de Cristo. Te pedimos todo esto a través de los méritos de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Amén.